Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos para allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura, para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una institución que me honra realmente en promover que la caridad de los buenos y las buenas dominicanas pueda ser depositada ahí en ese espacio de servicio a la comunidad, al prójimo más carenciado, afectado por una enfermedad catastrófica como es el cáncer. 809-443-8010. También en el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio esperan por su caridad para otra gran labor social. Formar jóvenes en alto riesgo, que los hay por montones en la sociedad. Y allí es un espacio de regeneración, de desarrollo, de formación, como saben hacerlo los salesianos, que es su especialidad. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Apóyelos. Bueno, vamos a pasar una nota del Banco Central. El Banco Central celebra la 9ª jornada es un concurso para conocer los economistas del futuro. Y se llama así, Economistas del Futuro. Es una versión
la 9ª versión que lleva a cabo el Banco Central. Y eso es interesante. Va dirigido a estudiantes de centros educativos públicos y privados. Entonces se escogen unos grupos de 3 grupos de 3 jóvenes con profesores que lo orienten. Y entonces el tema que se va a desarrollar, por el que van a competir los muchachos, es el de la inflación, que es un tema que está en primer plano. Origen de la inflación, tipos de inflación, medición de la inflación, causas, consecuencias y medidas de política monetaria para combatirla. Ese es el tema a desarrollar por los estudiantes con el asesoramiento de los profesores, claro. Hay 3 premios. Un primer premio incluye, dice aquí, un MacBook Pro de 13 pulgadas y 50,000 pesos para el profesor. Ese MacBook le toca uno a cada uno de los estudiantes del grupo ganador. Son 3 por grupo. En el segundo premio es un iPad Pro, 45,000 pesos de premio para el profesor. El tercer premio es un iPad Pro también con 40,000 pesos de premio para el profesor. Hay un jurado de expertos que hace la evaluación y escoge entonces al grupo ganador. Ya eso se ha realizado con gran éxito en el Banco Central. Economistas del futuro. Excelentes jornadas, buena iniciativa, porque se desarrolla el intelecto y los muchachos, los jóvenes, van a temas de interés nacional, porque ese es un tema muy importante de la inflación y es bueno que se escriba, se sepa de eso más, para hacer conciencia a los jóvenes, los muchachos en los colegios, en las escuelas, etc. Excelente iniciativa y hay que saludar al Banco Central por ese esfuerzo. Bueno, ecos todavía de la convención que ha hecho el PLD, o convención, no sé si llamarle así, o jornada electoral interna, una consulta, vamos a llamarle así, mejor una consulta interna y externa, porque no incluía solo a los militantes de ese partido, sino a personas que estuvieran libres de adscripción en otros partidos políticos. Cosa muy difícil en República Dominicana, que estamos tan politizados, es muy difícil que la gente no esté inscrita en los padrones, porque, señores, cada vez que un partido político quiere un reconocimiento, y aquí son centenares, eso es un verdadero enjambre lo que hay de partidos políticos aquí. Se busca la adscripción, las firmas, ¿y dónde que aparecen tantos dominicanos? Yo no sé quién fue que una vez señaló que si era por el número de inscritos en los partidos para fines de formación y todo eso. Yo no sé si es que solamente eso es un detalle que no necesita mucho rigor, que es simple y llanamente una especie como de aprobación de que ese partido nazca o surja y se desarrolle. Y no implica eso adscripción absoluta a ese partido, no sé. Eso no sé cómo lo contempla la ley, soy honesto ahí. Ahora, del proceso, yo creo que ya han comenzado, porque hay voces de politólogos y de resentidos políticos que comienzan a proyectar una imagen de un Abel sobreestimado, de que Abel ha sido como la salvación del PLD, que ese partido estaba al borde de la desaparición y ya
apareció El Salvador. Y que ese Salvador ya es ganador para las elecciones próximas. Porque lo dijo el líder de ese partido, que se llama Danilo Medina, ha señalado que ese partido va a ganar las elecciones de 2024. Entonces, nosotros decíamos ayer, yo creo que hay mucha espuma y hay que dejar que esa espuma se asiente para ver cuál es la sustancia que hay. Porque se ha querido vender la idea de que, bueno, Abel va a parar la hemorragia, ya ese candidato es la nueva generación que va a dirigir ese partido. ¿Y cuán equivocados están? Pienso yo, es posible que yo esté equivocado, porque, señores, ese como, ¿cómo se podría decir? No es el talismán del PLD, no será Abel. Abel ha ganado una convención o una consulta en muy buena lid, porque él hizo su trabajo muy bien. Ahora, siendo realista, ¿qué es lo que hay ahí? Porque es que estamos viendo un partido que usted, por doquier, usted tiene una foto en el PLD, y desde que le salen en cualquier sitio que uno tire una foto en el PLD, le salen caras impresentables. Es un partido que está en una situación que ese proceso da la apariencia de que ese partido ya está bien, que ese partido está lavado de todas sus culpas, que ya los errores han sido corregidos y de que las responsabilidades han sido establecidas y que ya ese partido se limpió, se lavó. Y hoy ya está en el camino de recuperar el poder. Eso no es verdad. También pienso. Y yo voy a explicar el por qué. Pues uno tiene que decir esas cosas. He dicho que si uno echa una foto en cualquier lugar del PLD, son caras impresentables. Yo creo que ahí hay una sola cara que yo me atrevo a defender, que es presentable, que se llama Héctor Olivo, que es el vocero de ese partido. Y Héctor Olivo es un hombre serio, un hombre sano y ha sido firme con su partido, él se ha quedado ahí, no sé, que siga ahí y que tenga el mayor éxito posible. Ahora, ¿por qué yo digo que se está sobredimensionando a Abel? Ahora se quiere hacer ver como que Abel es ya... Leonel Fernández no tiene nada que buscar en el PLD, porque Abel es una especie de muro de contención a ese desgaje que había en el PLD. Pero es que todo eso es muy frágil todavía, porque es que ese partido, cuando yo decía ayer, ¿qué le espera a Abel? Por eso yo he dicho, vamos a esperar que se asiente la espuma para ver qué es lo que ahí hay. Porque Abel tiene que salir a luchar en medio de un verdadero tremedal. Eso es un desastre. Hablar de esa familia, que hay que ponerle comillado, del PLD. Porque hay gente que está ahí como agazapado, agachado, gente que todavía no se atreve a salir, porque hay gente que se suponía que está limpia. Si a usted no lo están persiguiendo ni nadie, la justicia ya se vio que la Procuraduría General de la República solamente le interesa el caso aparente. A mí me da la impresión que eso nada más le interesa tener a Jan Alain, porque aquí el que ataca o el que maltrata a una figura popular del país, entonces después que caen de gracia le caen los palitos. Porque yo, por lo que veo, ¿cuál es la diferencia con los demás casos? Este joven anda pidiendo que que tiene 1 año y pico preso, que ya las pruebas están todas puestas allí, que hace preso, que lo hagan, vamos al juicio, dirá. Pero
el hombre sigue preso. Parece que nadie ha hablado por él. Pero es el único que queda verdaderamente mal preso, porque los guardias también están presos, no hay duda del caso Coral. Pero los guardias no tienen, eso no tienen filiación política. Claro, son políticos. Uno no va a decir que no tienen corriente política, pero está preso, para mí, está preso el uniforme ahí, hasta ahora. Porque hay gente que, yo repito, que sus pruebas tienen que ser dirimidas en el tribunal, porque ellos tienen sus abogados y dirán, bueno, miren, hay que juzgarnos y esas pruebas se van a caer, que es problema del tribunal. Pero no me quiero salir del tema. El asunto es que Abel tiene que luchar con un personal que responde a un líder en ese partido que se llama Danilo Medina. ¿Cómo Abel va a sortear ese mar de intrigas, decía yo, un hombre tan intrigante como es Danilo Medina, que ha demostrado esa mediocridad en todo este proyecto desde el 2000, que es cuando uno conoce públicamente a Danilo Medina. Desde el 2000 es que nos damos cuenta quién es la persona de Danilo Medina. Porque los que nunca fuimos o hemos sido PLDistas no lo conocían. El pueblo dominicano no conocía a Danilo Medina más que el pueblo PLDista apenas. Pero comenzamos a conocer a Danilo Medina a partir del 2000, cuando fue a esa elección, y entonces ya ahí comenzamos a ver quién era el personaje. Y después lo que pasó, siendo él el ministro de la presidencia y más luego cuando quiso entonces competir con Leonel Fernández y quiso competir en unas condiciones incluso sin él tener las condiciones para competir contra Leonel Fernández, porque Leonel Fernández venía ejerciendo un gobierno bien y además fortaleciendo un liderazgo cada día increciendo, y este señor se veía como una especie de subalterno de Leonel, era un subalterno de Leonel Fernández. Pero quiso competir, quiso probar ahí que él tenía la fuerza del partido, porque él era el que controlaba los cargos públicos como ministro de la presidencia, y quiso ganar esa convención a Leonel Fernández sabiendo él que iba a salir derrotado allí, como de hecho eso pasó, pero ampliamente derrotado, al estilo de esta gente que ha pasado ahora. Pues bien, yo creo que Abel tener que luchar en ese mar de intrigas, repito, no va a ser fácil, que era lo que yo decía ayer. Ahora, ¿por qué digo que hay que dejar asentar la espuma? El Partido Reformista en el año 2003 hizo una convención, yo recuerdo, fueron Eduardo Estrella y Jacinto Peinado. A Jacinto Peinado lo apoyaban Morales Troncoso, que le había ganado la convención a Jacinto en el 95, por allá, 96, Morales, que trajo muchísimos problemas también, pero Balaguer estaba vivo y el Partido Reformista estaba muy fuerte. Y entonces, como Balaguer no podía ser candidato, porque ya la reforma del 94 lo impedía, entonces esa convención fue una convención muy disputada, recuerdo, entre Jacinto y Morales, y ganó Jacinto. Y luego vinieron los problemas. Fíjense cómo ganar, y ganar en contra del líder, eso no es fácil en un partido político. Ese es el mismo símil. Hay que ver cómo es que se va a manejar Abel Martínez, manejándose en este mar de intrigas, repito, con gente que está todo el mundo cuestionado, la mayoría de ese partido, de ese CP, el comité político cuestionado y mucho del comité central, y ese partido está en estado de acusación total su gobierno, porque faltan juicios todavía, como hemos dicho. Y ese partido, el Partido Reformista, Jacinto Peinado, que en paz descanse, Jacinto pensó
que siendo el candidato del PRCC ya tenía las elecciones ganadas, porque que ese partido, Juan Balaguer, el poder, nosotros no vamos a perder las elecciones de José Francisco Peña Gómez, le vamos a ganar al PRD y el PLD está chiquito, tal vez nos apoya a nosotros. Ese fue el pensamiento, pero el pensamiento de Balaguer era otro. Cuando vio el comportamiento que Jacinto lució muy independiente, yo recuerdo en esa jornada, y hubo, se dice, no tengo esa evidencia, no la tengo documentada, pero se dice que, por ejemplo, Jacinto hablaba mal del anillo de Balaguer. Ese anillo se lo voy a ahorcar, ¿no? De esas cosas, esa extravagancia a veces de la política. Pero a Balaguer le llegaban esas informaciones. Y entonces Balaguer, cuando Jacinto Peinado escogió la vice que escogió, todavía se agudizó más la resistencia interna a su candidatura. ¿Y Balaguer qué hizo? ¿En qué terminó esa candidatura que se veía, diríamos, ganadora? Se veía, Jacinto se veía un competidor de primer nivel. Terminó naufragando porque el líder no se sentía a gusto con el candidato Peinado en ese momento. El Partido Reformista naufragó en la primera vuelta. ¿Y qué pasó? En la segunda vuelta apoyaron a Leonel Fernández, que fue el que quedó en segundo. Pero la candidatura de Jacinto Peinado se fue a pique. Vamos a la pausa y regresamos con la convención entonces del 2003 en el mismo partido. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, conocido es de todos nosotros los dominicanos adultos con cierta edad, porque hay adultos que no tienen la edad para recordar estos eventos. Entonces, ese Partido Reformista apoyó a Leonel Fernández. Leonel, que es uno de los políticos más atrayentes y seductores que tiene la política hoy, logró atraerse muchos
dirigente del Partido Reformista, y llenó prácticamente su gobierno, lo compartió con el parte del reformismo, porque Balaguer no quiso aceptar los cargos, yo recuerdo. Pero Balaguer sabía que a Mandito no se le puede un carguito. Perdón, que todo el que aceptara un cargo de Leonel Fernández en ese momento, en el gobierno, Balaguer perdía ese dirigente. Porque él sabía, Balaguer, que le dieran el cargo, se cambiaban o se acomodaban con el candidato o con el presidente nuevo que era Leonel Fernández. Y Leonel Fernández, un hombre atrayente y seductor, ¿qué pasó? Se disminuyó el Partido Reformista, pero bien, quedaba Partido Reformista porque Balaguer estaba ahí todavía. Balaguer muere en el 2002, el Partido Reformista comienza ya su declinamiento, se siente ya un partido herido porque se ha ido el líder principal y ya el gobierno de Leonel Fernández le ha tomado una parte, más el gobierno de Hipólito Mejía también ya había negociado Hipólito Mejía en la campaña con algunos dirigentes reformistas que traicionaron a Balaguer y se fueron a trabajar con Hipólito Mejía. En resumen, viene la convención del 2003. Ese partido ya disminuido, pero es un símil con el PLD que estoy haciendo. ¿Qué pasó en esa convención? Para que se vean los números de Abel, que los números que Abel ha obtenido son números, no voy a hablar, como decíamos ayer, son números pírricos. No se puede sobredimensionar. Bueno, vamos a ganar el poder con Abel. Abel va a parar a la hemorragia porque sigue siendo Leonel Fernández seductor y atrayente. Porque todo el mundo sabe lo que hay. ¿Qué pasó en la convención del Partido Reformista del 2003? Eduardo Estrella, Jacinto Peinado. Señores, ahí fueron 510,000 personas fueron a votar. En un partido herido, pero así está el PLD herido también. Sin Balaguer, este partido está sin líder elegible, pero tiene un líder que se llama Danilo Medina. ¿Qué pasó? En esa convención, Eduardo Estrella obtuvo, yo lo anoté por aquí, los números, ojalá lo pueda conseguir. Eduardo Estrella obtuvo unos 170 y pico de mil de votos de esa convención. No recuerdo exactamente. Vamos a ver. 192,183 votos. Oigan bien. 192,000. Jacinto obtuvo 178,220. Un 48%. Eduardo Estrella un 51.3%. Fueron a la convención 510,000, más que a la del PLD. Óigase bien, fueron más a la del Reformista que a la del PLD. Entonces, ¿qué pasó ahí? Es decir, era el Partido Reformista, se veía ganador porque hubo una convención donde su candidato sacó casi 200,000 votos. Y el más cercano saca 172,000. Se podía pensar entonces que ese partido ya iba a ganar las elecciones. ¿Y qué pasó? Repito, un escenario con más votantes que el que ha tenido el PLD. Un partido que recién acaba de salir del poder, pero el reformismo también tenía 4 años, o 5 años, 6 años que había salido del poder. ¿Y a dónde terminó Eduardo Estrella? Eduardo Estrella yo creo que sacó un 8. Pues yo no sé a cuánto llegó en las elecciones del 2004, que la ganó Leonel Fernández. Y esa convención yo recuerdo que trajo muchos problemas, porque Hipólito Mejía influyó en la candidatura de Eduardo Estrella, que lo había confesado, y parece por una familiaridad que había ahí entre la familia de Hipólito Mejía y la familia de la esposa de Eduardo, etcétera, etcétera. Entonces, eso trajo mucho disgusto en el Partido Reformista
y hasta hubo una división en la parte de Peinado. El propio Morales Troncoso se dejó el PRCC, salió del PRCC, mejor dicho, o no del PRCC, salió de la alianza que tenía con Jacinto Peinado y se fue a apoyar a Leonel Fernández. Es decir, lo que quiero poner este símil para que se vean primero la cantidad de votantes que fueron más del reformismo que del PLD en esto. El número de votos obtenido por Eduardo Estrella en esa convención muy parecido a lo que ha tenido prácticamente Abel Martínez. Y eso no llevó a nada más que al fracaso del Partido Reformista en las elecciones. Leonel Fernández ganó las elecciones cómodamente en el 2004 y el Partido Reformista cayó en un estado todavía peor, fue a morir. Yo creo que murió en las manos de Amable Aristi, luego en el 2008 creo que fue que Amable fue que comenzó a repartir pollo y puerco y tiraba peso y un desorden de esto. Un desastre. Entonces, yo creo que no se puede sobredimensionar. ¿Y por qué yo digo que esa lucha que le queda a Abel ahora, luchar, repito, valga el pleonasmo, en ese mar de intriga, ese proceloso mar de gente, porque el danilismo, su comportamiento desde el poder y fuera del poder siempre ha sido un comportamiento de resentimiento y de traición en sus compañeros, porque todo lo sabemos y lo hemos visto y lo vivimos, lo hemos visto, mejor dicho. Lo palpamos, casi lo tocamos. Y esas circunstancias se pueden dar ahí de un espíritu de división, de traición y de no entendimiento, de hacer fracasar a Abel, porque Abel no es un hombre de Danilo Medina. Y eso comienza y tendrá que venir el resquebrajamiento. O Abel tener que ponerse casi en una condición de subalterno, en una condición de lugarteniente de ese liderazgo, para que el liderazgo no le desoriente a la gente y él pueda tener un desempeño más o menos aceptable. Pero una derrota, sabiendo el danilismo que no tiene posibilidades de ganar unas elecciones, le importa que Abel pierda, porque ya con eso saca a un competidor, lo saca de circulación, a uno que le puede mejor hacer daño, porque Danilo Medina sabe. Supongamos que pueda Abel ganar las elecciones, que derrote a Leonel Fernández y a Luis Abinader. Ganó las elecciones. El liderazgo de Danilo Medina se ve peor todavía. Ese sí es verdad que muere ahí. Porque el nuevo líder va a ser ¿quién? El señor Abel. ¿Cómo hace Luis? ¿Cómo está pasando con Luis Abinader? El que gobierne que se hace líder, y lo hizo Leonel Fernández también. Y Danilo Medina en un momento, bueno, aplastó a todo el mundo, porque él entendió que el poder lo podía todo, y que el hegemonismo estaba por encima de la razón inclusive. Y terminó en el zafacón. Pero a él le importa perder para mantener su liderazgo. ¿Y por qué se mantiene o se quiere hacer ver que el liderazgo de Danilo Medina es una cosa, es un Dios vivo, una especie divina? Veamos un Twitter de José Ramón Peralta alabando ese comportamiento, ese trabajo del líder para que las cosas sucedieran como sucedieron. Reconocer el liderazgo, prudencia y ecuanimidad del presidente Danilo Medina, el gran y arduo trabajo de la CONAP, así como la madurez y equilibrio del CP, que han garantizado un proceso democrático ejemplar. La unidad y la solidez de nuestro partido está garantizadas rumbo al 24. Ahí el éxito fue de Danilo Medina, de ese proceso, y del CONAP, y el Consejo, no sé si será la Comisión Nacional de Elecciones, qué sé yo.
de ese partido. Fíjense cómo habla esa gente, con esa gente que tiene que arar Abel Martínez. ¿Se podrá llevar bien con ese tipo de gente, con ese liderazgo que quiere apuntalarse como el dueño de ese partido es Danilo Medina? Era lo que yo decía ayer. Entonces, esa tesis de que las nuevas generaciones que van, eso no es verdad. En el PRM, la nueva generación que representa a Luis es porque Hipólito Mejía es un hombre primero que ya tiene una edad para no andar luchando con jóvenes ahí en ese partido. Su última candidatura fue estrepitosamente, se cayó en forma casi de arrastre de suelo porque Luis Abinader lo aplastó. Previo a eso, había perdido la candidatura de Danilo Medina en el 2012. Y entonces había perdido de Leonel Fernández en forma aplastante en el 2004. Ya un derrotado. Además, con un gobierno ejercido en forma tan deficiente y tan denigrante para la majestad y la grandeza de la presidencia de la República, que eso lo hemos dicho nosotros por montones de veces. Entonces, hay que entender que esos liderazgos se van formando en el poder, se forman esos liderazgos, es verdad, pero usted tiene que alcanzar el poder. Ahora lo van a dejar llegar a alcanzar el poder. La ingenuidad de un Leonel Fernández que vio entonces y vivió en carne propia lo que fue darle la oportunidad a una persona que ya venía cargado de resentimiento y de odios guardados como en latencia, y luego lo sacó, lo expulsó. El monstruo le salió a Danilo Medina. Y desde que ganó la presidencia de la República, bueno, hizo unos elogios a Leonel Fernández que fue por él. Ese Dios vivo, Leonel Fernández. Ayudó, que se fajó más que para la de él mismo. Contribuyó a la mía. Y no pasaban horas cuando ya Leonel Fernández estaba siendo asediado por turbas manejadas desde el Palacio Nacional. Presidente, ¿y a qué fue que vinimos? Fue a meter precio y a dañar y a desbaratar este liderazgo de Leonel Fernández. Eso eran expresiones de un Gustavo Montalvo. Y después el caso de Quirino y todas aquellas, aquel famoso maletín. O sea, salió el monstruo. Porque ese monstruo, con ese monstruo es que Abel va a luchar. Esa gente no van a permitir que Abel, ni hay las condiciones. Yo pienso eso, que no hay las condiciones en ese partido. Y no es porque esté en una posición de, diríamos, negacionista, de que Abel no tenga la capacidad de levantar una candidatura fuerte allí. Pero es que no hay condiciones de almácigo, como se dice, para que prospere la semilla que pueda sembrar este joven aspirante a ser presidente de la República. Vamos a esperar si se lleva a ciertos politólogos resentidos y políticos y periodistas y cosas de eso, gente que está resentida y otros que tienen sus inconvenientes con Leonel Fernández. Quizá Leonel no le cae bien o lo ha maltratado según ellos, o no le complace, o no lo abrazó en un día y se molestaron y se fueron. ¿Quién sabe? Tantas cosas que pasan. Pero hacen la cosa, le plantean el escenario a Abel o al PLD, o se lo plantean al país, haciendo creer una cosa, pero no es tan fácil usted derrotar u opacar liderazgos ya tan viejos, tan establecidos y con una base social tan amplia, producto de 3 ejercicios de poder que ha tenido Leonel Fernández. No es tan fácil. Además, luchar con un gobierno que está también con una candidatura fresca, como la de Luis Abinader, con recursos que le brotan y le sobran y dispuesto a gastarlos. Así que no va a ser fácil. Vamos a una breve pausa
y volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Siempre se ha dicho que los políticos tienen memoria frágil, se le olvidan mucho las cosas. Muchos lo hacen a redes y otros son olvidadizos. Pero yo creo que esos números tienen que poner la gente los pies sobre la tierra, porque, repito, ese caso, por ejemplo, de Eduardo Estrella, me hace 51 puntos y algo, casi un 52%, de un universo de votantes que fueron 510,000 votantes a esa convención de reformismo, de un universo menor, es decir, que hubo una gran asistencia porque el universo era menor. Pero el universo del PLD era un universo mayor, 6 millones de gente del padrón de la Junta Central Electoral. Tenía todo ese espacio para que fuera más gente. Y aún así, fueron menos que la del Partido Reformista. Óigase bien, y fue más competida la del reformismo, porque Jacinto logró un 48%, y aquí el más cercano un 20%. Es decir, que Abel Martínez, repito, debe tener los pies sobre la tierra, porque ha sacado un 62% de un 6% de votantes. El 62% de un 6% que fue a votar del universo de votantes convocados.
Es decir, queda mucho trabajo político por hacer ahí. Y Abel, no sé si pedirá una licencia como síndico de Santiago o dejará a la vicesíndico. Yo creo que es una vicesíndico que hay en Santiago. La dejará para él poder dedicarse a hacer un trabajo que ahora es que viene el trabajo grande, proselitista, y ver cómo va a influir su candidatura e incluso con los candidatos de los municipios y todas esas cosas, que son elecciones que van primero, la misma selección del Boga. ¿A quién le van a imponer? Todas esas cosas. Habrá que ver un Danilo Medina y su grupo maniobrando para ver que ganar los síndicos allí, ganar por aquí. Es decir, que el que gane quede atado, quede amarrado. Si ganara las elecciones, Abel Martínez, si ganara las elecciones, quedaría amarrado porque el danilismo cubriría todo y qué sé yo, y esas cosas. Hay que verse en todos esos espejos del pasado, del próximo pasado de este país político, que lo que tenemos edad como la mía, lo hemos visto muchísimas cosas. Bueno, Haití sigue ahí, República Dominicana sigue con el mismo discurso, más retórico, sigue siendo repetitivo, pidiendo que la ONU, pero la ONU, y la ONU, y la ONU, y la ONU, y hasta la ONU dice, y nosotros estamos pidiendo y no nos hacen caso. Yo creo que Teodoro Roosevelt, cuando fue presidente de los Estados Unidos, yo dije que él era vicepresidente de un presidente que murió baleado, murió en un atentado, un magnicidio. No recuerdo cuál era el presidente. El Vega ahorita, más tarde, no sé. Pero Teodoro Roosevelt, cuando se creó la Liga de Naciones, las Naciones Unidas, que son las Naciones Unidas de hoy, puso sus dudas y dijo, no, yo estoy en defensa de la seguridad global de las naciones, excelente, siempre y cuando uno sepa que vamos a entender que no se va a hacer nada. Oiga bien, siempre que entendamos que eso no va a suceder, que no va a pasar, porque para el Rider, como le llamaba, ese organismo no iba a sentir, no eso iba a hacer sentir, porque que esas potencias eran las que dominaban todo. Y de hecho, eso ha pasado con Naciones Unidas. Solamente actúan con los chiquitos, como se dice, pero ya ni con los chiquitos, ya no le hacen ni caso para los chiquitos. Fíjense este caso de Haití. Ya la ONU no sabe qué hacer, pero uno sabe que es a Estados Unidos que le están llorando para que Estados Unidos sea el que se meta, y bien que Biden no se meta ahí. Esa fórmula, a mí me gustó la fórmula de Canadá y Estados Unidos. No, vamos a llevarle herramientas a la Policía Nacional. Porque Estados Unidos está viendo ahora mismo, la OTAN está viviendo una experiencia parecida, claro, guardando las dimensiones del conflicto. Pero en Ucrania, por ejemplo, Estados Unidos no ha tenido que mandar un soldado, ni la OTAN ha mandado ningún soldado. ¿Qué ha mandado? El avituallamiento para que los mismos ucranianos se defiendan. Entonces, el valor de los ucranianos y la tecnología y la inteligencia norteamericana y de la UE y de la OTAN han hecho posible que Ucrania prácticamente tenga a Rusia bajo control en una guerra que hace tiempo que debió haber terminado con ni siquiera se podía hablar una derrota de Ucrania, porque que se suponía que no podía pelearle esa guerra a Rusia. Es decir, con la rendición de Ucrania. Pero no sucedió así. Bien, ese no es el tema ahora. En Haití, Estados Unidos y Canadá han entendido que si ellos refuerzan la policía, tal vez la policía le puede ayudar a hacer el trabajo sin tener que exponer a soldados norteamericanos, ni canadienses allí, ni soldados brasileños, mexicanos, porque Estados Unidos no iría solo allí. Es decir, aquel papelón de Clinton, que fue un papel malo, porque entonces lo que trajo fue más desgracia a Haití, que lo que merecía Haití era un dirigente como los que son en África.
Porque es un país selvático, es un país que no tiene cultura ni siquiera mínima de la moral ni de la civilización. Y entonces, ¿qué es lo que necesita? Dirigentes que sean fuertes, marciales, que se imponga la marcialidad del cuartel, porque a eso es que están acostumbrados, al garrote. Así lo tenían en Haití. El ejército, que había que, bueno, tratar de que ese ejército de Haití fuera un poco más democrático. Si no luce ridícula la palabra, la expresión. Pero Chile tenía un ejército muy profesional y daba golpe de Estado. Y los argentinos tenían un más profesionales todavía. Los Videla y todos aquellos almirantes eran súper profesionales, pero eran súper criminales. Y Pinochet y su grupo también súper criminosos. ¿Y quiénes? Y los guardias de Uruguay. ¿Ustedes quieren un país más democrático que Uruguay? Es decir, el ejército haitiano era el ejército, era la institución. Por eso yo creo que esa medida que dio un avión descargando unos equipos militares, ojalá refuerce la policía. Y esa policía que enfrente al tigrismo, que ellos saben cómo enfrentarlo, ellos saben dónde viven los tigres, y saben y lo conocen a todos. Ahora un soldado americano lo que viene a ver ahí, donde ve a un negro lo mata y se le importa, porque son, imagínense usted, un soldado de esto no se va a matar en un callejón de esto, una cosa de eso. Entonces, eso yo creo que es lo que se necesita. Y dejar, el problema de la invasión es peor. Ese es el mecanismo. Vamos a adoptar a los policías haitianos, son 12,000, bueno, vamos a tratar de que sean 5,000 más o 2,000 más, aunque sean llevados de Colombia, tigres de esos, ¿cómo se llaman? Esos mercenarios que pueden aparecer mejor que aparezcan mercenarios. Con la tutela de la policía haitiana. Su jeep blindado, su Humvee, qué sé yo, y esas cosas, y sus armas más potentes, y que puedan dominar ese tigrismo de bandas, que esas bandas ellos son localizables y se saben dónde están. Y eso puede evitarle un problema serio a los Estados Unidos. Y Biden, que está también, es verdad, están en elecciones, no, buscar un nuevo problema con tropas, barcos, aviones norteamericanos, helicópteros, eso es un problema para Haití. Ahora, República Dominicana sigue lo mismo, detenida en retórica, pidiendo y hablando, y no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Se dice que están repatriando y que hay repatriación y que migración anda recogiendo. Ojalá sea verdad y que sea el número de repatriados valga la noticia que se nos da y que se nos quiere hacer ver que el gobierno está preocupado con las repatriaciones, pero vaya usted a ver. El presidente, no sé si habrá pensado lo que dijo cuando estuvo en Dajabón sobre precisamente el nuevo pacto migratorio. No sé con quién es que va a hacer ese pacto, porque ¿qué autoridad moral, ni siquiera legal, hay en Haití para hacer un pacto? No hay nada allí en Haití. Yo recuerdo a Balaguer, cuando a Balaguer, Próspero Abril, mire, al presidente Balaguer, usted negocia o ha hablado con alguien allí sobre la crisis. Allí no hay con quién hablar, dijo Balaguer, y yo estaba presente ahí. Y dijo, ahí no hay autoridad con quien hablar, por tanto no se puede plantear nada con Haití. Entonces el presidente habla de un pacto, pero ¿con quién es ese pacto? Como dijimos ese día aquí, cuando supimos eso, que el presidente habló de que hay que hacer un nuevo pacto migratorio, ¿un nuevo con quién? ¿Qué es la soberanía? La soberanía, se ha dicho bien claro, la soberanía no es transferible, no es transeúnte, inmanente, absoluta. No es transferible, no es transitoria. Y entonces, los únicos que pueden invocar, pienso yo, y que me corrijan los constitucionalistas, yo creo que los únicos que pueden invocar la no soberanía son los religiosos, los curas, principalmente los curas, porque hay curas que yo creo que los curas no están sujetos a esas cosas de la soberanía. Aunque creo que sí, porque, bueno, no sé.
honestamente no sé. Pero entiendo que los religiosos, como un religioso se mueve, gracias, en el mundo se mueve como si no hay frontera, todos los seres humanos son iguales, no importa que usted hable ruso y el otro hable ucraniano y el otro hable mongol y el otro hable una lengua de esas tribales, qué sé yo, usted en la iglesia ve a todo el mundo igual. Entonces podrían invocar la no soberanía a un religioso. Pero la República Dominicana tiene sus propios mecanismos. Entonces el presidente tiene que hablar claro. Ojalá eso fuera un error. Diríamos un lapsus lingüe, se dice, o un lapsus mental, no, un lapsus lingüe, vamos a ponerlo así, del presidente, pero eso habla de que de un nuevo pacto, con la experiencia que vivimos con ese plan de regularización. Yo creo que el presidente debe, si calla, tal vez es que ha recapacitado, pero no quiere dar, como se dice, no quiere admitir el error públicamente. Si calla, el presidente podría decir y explicar que eso no es como se ha pensado, que no hay peligro en seguirle, como decía Trujillo, y que ese plan no es un plan como aquello, ni que se piensa de pacto, ni nada de esas cosas, para dejarnos tranquilos. Porque no es verdad que no podemos quedar tranquilos ante una amenaza de ese tipo. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.